Bienvenidos a este análisis explicativo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un concepto alucinante: cómo la cruda realidad geométrica de las superficies planas se traduce al lenguaje exacto de las ecuaciones algebraicas. Básicamente, pasaremos de tener formas infinitas flotando en el espacio a dominarlas con números y precisión absoluta. ¡Vamos a ello! Para estructurar este viaje, empezaremos con el espacio 3D, pasaremos por las ecuaciones generales y vectoriales, veremos la ecuación segmentaria, analizaremos algunos casos particulares y cerraremos con las ecuaciones paramétricas y el cálculo de distancias. Arrancamos con el punto 1, el espacio 3D como nuestro lienzo geométrico. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo logramos definir matemáticamente una superficie que es perfecta, que es plana y que flota ahí, en medio del espacio tridimensional? El verdadero rompecabezas aquí es capturar una forma que no tiene fin usando una cantidad finita de números. Y la verdad, es increíble ver cómo el álgebra lineal resuelve esto con una elegancia total. Pasemos al punto 2, ecuaciones generales y vectoriales, o lo que es lo mismo, la traducción fundamental. Lo que resulta súper interesante aquí es ver cómo la geometría de un único punto base, si lo combinamos con una simple flecha perpendicular, es capaz de dictar el comportamiento de toda la superficie. Cualquier línea que tracemos desde ese punto original va a formar siempre, sin excepción, un ángulo exacto de 90 grados con ese vector perpendicular que atraviesa el plano. Ese vector perpendicular, al que llamamos vector normal, es literalmente la pieza central de todo esto. Funciona como una especie de llave maestra que nos permite desbloquear la ecuación general. Y sus componentes, A, B y C, son los números directores que mandan, son los que deciden absolutamente todo sobre la inclinación y la orientación de la superficie en el espacio. Y justo aquí es donde ocurre la magia. Como sabemos que al multiplicar escalarmente dos vectores perpendiculares el resultado es siempre cero, esta regla tan sencilla es la que da origen a nuestra ecuación. Al desarrollar los términos matemáticos, ¡pum!, llegamos a esa fórmula lineal clásica. A por x más b por y más c por z igual a d, una traducción matemática impecable. Para entenderlo mejor basta con insertar números reales. Si partimos de un punto concreto y de un vector normal específico, esa fórmula, que parecía abstracta, de repente se transforma en un plano súper definido. Es brutal cómo una simple idea teórica pasa a ser algo tangible que podemos graficar, predecir y manipular a nuestro antojo. Vamos con el bloque 3, la ecuación segmentaria y cómo encontrar las intersecciones. Ahora entra en juego la intuición más puramente visual. Con la ecuación segmentaria, lo que vemos es que los denominadores de las fracciones mapean con precisión milimétrica el punto exacto donde el plano corta a los ejes X, Y y Z. Esos tres puntos de intersección se acaban convirtiendo en una especie de esqueleto visible que sostiene nuestra ecuación matemática. Construir un plano partiendo de tres puntos dispersos por el espacio es casi como clavar tres chinchetas en una pared invisible. Usamos esos puntos para crear dos vectores que los conecten y luego aplicamos el famoso producto vectorial para encontrar nuestro queridísimo vector normal perpendicular. Es una metodología clarísima y directa, sin rodeos. Al visualizarlo, vemos cómo esos tres puntos de intersección acaban formando un tetraedro anclado directamente en los ejes de coordenadas, y resulta fascinante darnos cuenta de cómo distintos caminos matemáticos, ya sea usando la ecuación segmentaria o calculando el producto vectorial, convergen al final en la misma representación exacta. Le da mucho volumen y sentido a todo lo abstracto. Entramos en la cuarta sección, los casos particulares de los planos, o lo que podríamos llamar los casos límite. Es muy interesante observar qué pasa algebraicamente cuando un plano decide flotar de forma totalmente paralela a un eje concreto. El impacto en la fórmula es radical. La variable correspondiente a ese eje sencillamente se esfuma, desaparece de la ecuación. Es un comportamiento bastante peculiar que nos regala una simplificación matemática absoluta. Y aquí brilla la elegancia de este sistema, porque demuestra que un simple cero puede alterar drásticamente la realidad física del plano. Si falta la variable z, por ejemplo, el plano nunca jamás tocará ese eje. Por otro lado, si resulta que la constante d es igual a 0, significa que la superficie atraviesa directamente el centro, el mismísimo origen de nuestro universo tridimensional. Y llegamos al quinto y último apartado, ecuaciones paramétricas y distancias, una perspectiva totalmente nueva. Podríamos decir que la lógica paramétrica es nuestro sistema de navegación definitivo. Para trazar toda la superficie nos basta con tener un punto de partida y combinaciones de dos vectores direccionales. Es literalmente como plantarse en un punto base y usar esos vectores multiplicados por escalares como si fuesen instrucciones. Instrucciones que nos permiten caminar por el plano hasta el infinito. En realidad, las ecuaciones paramétricas funcionan como directrices puras y duras.
Caminamos por la superficie del plano usando esos vectores como pasos a seguir. Cada vez que probamos una combinación distinta de esos parámetros, obtenemos unas coordenadas nuevas y exactas, logrando así mapear hasta el último centímetro de la figura geométrica. Y para rematar nuestra caja de herramientas técnicas, hay que hablar de la forma normalizada de la ecuación. Al dividir todo entre la magnitud del vector normal, conseguimos una fórmula infalible para calcular algo vital: la distancia espacial exacta, absoluta, que hay entre el origen de coordenadas y el plano en cuestión. Una maravilla de la medición. Ha quedado clarísimo el tremendo poder que tiene el álgebra cuando la aplicamos al espacio, ¿verdad? Pero esto nos deja con una gran reflexión final. Si unas simples ecuaciones lineales son capaces de moldear estas superficies infinitas con semejante perfección, ¿qué otros secretos geométricos alucinantes estarán escondidos en las matemáticas del espacio tridimensional? El potencial que hay ahí fuera es una verdadera locura. ¡Hasta el próximo análisis!